Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Esta noche es una enorme oportunidad para nosotros de poder compartir lo que nosotros aprendimos en nuestro devocional. Quizá algunos de ustedes me recuerden, mi nombre es Ricardo y esta noche va a estar acompañándome mi esposa, Alex. Así que, bueno, vamos a compartir un poquito, ¿verdad?, de lo que Dios enseñó en nuestras vidas. Y siempre el deseo es que ustedes en casa puedan comparar las respuestas, podamos aprender unos de otros y nos dé la oportunidad de conocer un poco más a nuestro. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la iglesia que siempre se conecta en línea a través de Facebook, que están en diferentes partes del mundo. Señor, pedimos por ese tiempo que juntos podemos aprender más de ti y que muchas personas puedan llegar a conocerte a través de estos estudios y el estudio de Saber que estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, una carta escrita por Pablo en el Nuevo Testamento. Así que yo le voy a pedir a Alex que esta noche nos lea por favor la. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el apóstol, después de hacer su introducción, él dice que los tesalonicenses son los elegidos, o sea, son parte de la elección. Y la pregunta dice, bueno, ¿a qué se refiere con decir que son parte de la elección? Algo muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros amamos a alguien, naturalmente tendemos a elegir a esa persona. Y eso es básicamente lo que significa este versículo, que Dios amó a los tesalonicenses, en este caso específico, y por tanto los eligió, los escogió para que ellos pudieran ser parte del plan de Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será que solo los tesalonicenses son elegidos? ¿Qué opinas? ¿Y entonces? Pero eso también podría aplicar a lo de más cristianos que aman a Dios. Lo, lo que sucede es que si nosotros decimos que solo los tesalonicenses han sido elegidos, elegidos por Dios. Todos, usted y yo, hemos sido llamados por Dios. Él quiere que desarrollar su plan a través de nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo es que nosotros nos hacemos llamar elegidos? O sea, Dios ha llamado a todas las personas, pero ¿cómo nos hacemos llamar elegidos? Pero Dios ya sabe quiénes van a elegir a Él. Ok, dice Alex, nosotros sabemos que somos los elegidos porque después de haber recibido el llamado de Dios, nosotros aceptamos su llamado. Y ese era el detalle con los tesalonicenses. Pablo había llegado a predicar a todas estas zonas de Asia. Y en su predicación, aquellas personas que aceptaron ese mensaje, aquellas personas que creyeron en Jesús, aquellas personas que decidieron dejar
su pasado y comenzar una nueva vida con Jesús, esos se hicieron llamar los elegidos. Significa entonces que vos, yo y los que están escuchando, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si hemos dejado nuestro pasado atrás y hemos decidido iniciar una vida con Cristo, nosotros, al igual que los tesalonicenses, nos llamamos elegidos. ¿Ok? Ahora, la pregunta número 2 dice: ¿a qué se refiere con no llegó a vosotros en palabras solamente? O sea, Pablo está preguntándole a los tesalonicenses, no solo llegamos con palabras, es decir, ¿con qué más llegó Pablo cuando les visitó? Ahí dice que llegó con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa entonces el poder del Espíritu Santo? O sea, ¿qué entendés vos por el poder del Espíritu Santo? No sería solo las palabras de Pablo, pero es el Espíritu Santo que va tocando corazones y cambiando vidas. O sea, las palabras que Pablo llevó a los tesalonicenses, ¿cuál eran? Espíritu Santo. Eso significa que la palabra de Dios tuvo un impacto en los que recibieron esa palabra. Y si no estoy equivocado, no estaban pasando El corazón, porque cuando vino la tribulación les hizo más fuertes, no hizo que huyeran de Jesús. Entonces, es importante porque nosotros entonces debemos saber, o debemos nosotros divulgar a otros. A ver. se extendieron su fe en Dios. La fe dice que es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, mientras divulgaban la palabra de Dios, estaban compartiendo su fe. Decir, por ejemplo, de lo que eran capaces de hacer por la causa de Cristo. Oye, ¿qué más? Y eso llegó sabemos que Pablo y su equipo ya llegaron para predicar, pero ya no había necesidad, porque ya todos habían estado cansados. O sea, es decir, Pablo y su equipo ya no tenían necesidad de predicar en Macedonia, lo que hicieron, porque ya los de Tesalónica se habían encargado de predicar el Evangelio. Ahí quiero detenerme un momento. Quiero hacer una pregunta en general, pero me gustaría que cada uno de los que escuchan pueda tomarla en su corazón. Si Pablo llegase a su trabajo, o llegase a su universidad, o llegase a su colonia, ¿qué va a encontrar Pablo en ese lugar? Va a ser como los de Tesalónica, que ya tenían a la colonia, ya tenían a la universidad, ya tenían al trabajo completamente predicado. Ojalá. Ojalá que sí. ¿O será que Pablo va a encontrar un desierto en donde no se sabe que usted y yo somos cristianos? Y repito, es una pregunta en general, pero también es una gran exhortación para mi vida. Si aquellas personas que están alrededor mío, que no conocen de Cristo, primero, ¿han escuchado hablarles de Cristo? Y segundo, ¿saben ellos incluso que yo soy cristiano? Porque si se trata de los de Tesalónica, ellos ya tenían evangelizado a toda esa área.
¿verdad? Pero ahora la exhortación sigue siendo para mi vida. La siguiente, ¿qué hicieron ellos? Se convirtieron de los ídolos. Dice que los de Tesalónica genuinamente habían dejado la idolatría. Esto es algo grande, porque en el primer siglo la idolatría estaba por todos lados. El imperio romano estaba gobernando y el imperio romano había adoptado los dioses de los imperios antiguos. Entonces todo el mundo era idólatra. Así que haber dejado la idolatría en el pasado simbolizaba una tarea titánica y ellos lo habían logrado. Ahora te pregunto, ¿qué formas de idolatría tenemos nosotros en este tiempo? El dinero. Ok. Podemos decir la familia. La familia. Las redes sociales. Definitivamente. Quiero ver. Netflix. Todas las aplicaciones. El trabajo. La universidad. Y podemos seguir. Existen formas de ser idólatras en este tiempo. Y a lo mejor a algunos de nosotros Dios nos ha estado tocando la puerta o nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que debemos dejar ciertas prácticas, que debemos dejar ciertas cosas para dedicarnos más a Él. Los de Tesalónica lo hicieron y ahora la pregunta es si usted y yo estamos dispuestos a dejar esos malos hábitos que pueden resultar o ya es idolatría. La última que me encanta. Ajá. Eso me impactó también porque dice que estaban esperando la segunda venida de Jesús. Estaban esperando la segunda venida de Jesús. Y no dice que Pablo solo se quedó en esa iglesia unos 3 semanas. Dice que Pablo se quedó muy poco tiempo, pero esta gente ya estaba esperando la segunda venida. De hecho, más adelante en este mismo libro va a encontrar Pablo hablando sobre ese tema en específico. ¿Qué significa? Significa que esta gente tenía tanta hambre del Señor que estaba deseando fervientemente conocer al mismo Jesús. Y nosotros a veces en la vida cotidiana, en el ajetreo del trabajo, de las universidades, de los tiempos en los que vivimos, en realidad se nos olvida para dónde vamos. Tenemos los pies demasiado en esta tierra, tenemos nuestro corazón demasiado en esta tierra que se nos olvida tener una perspectiva eterna. Te pregunto, ¿qué provocaría en el ser humano si nosotros tuviéramos una perspectiva eterna? ¿Cuál crees que sería el primer impacto masivo? La muerte de algún familiar. La muerte, no, pero digamos, si vos y yo tenemos una perspectiva eterna, una perspectiva en el cielo, ¿qué nos debe provocar en esta tierra? Compartir la palabra de Dios. Porque si yo ya creo en el cielo, si yo ya sé lo que viene para mí, si yo ya sé hacia dónde voy, lo menos que puedo hacer es compartirlo a otras personas. Y ¿será que estamos haciendo eso fervientemente o estamos demasiado distraídos en todo lo que está pasando en este planeta? La pregunta número 4, y creo que va a ser la última que vamos a resolver, porque necesitamos también hablar acerca del libro Afín. La pregunta número 4, Alex, léela por favor. ¿Por qué excluir del uso de palabras lisonjeras? Sí, está difícil eso. La pregunta dice, ¿por qué nosotros debemos excluirnos de utilizar palabras lisonjeras para hablar a otros sobre el Evangelio? Porque eso es lo que Pablo dice. Cuando yo fui a visitarles a ustedes, a Tesalónica, dice, yo procuré no utilizar palabras lisonjeras para contarles sobre Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no debemos utilizar ese tipo de palabras? Primero hay que definir qué son las palabras lisonjeras. ¿Tienes alguna idea? En inglés. Vaya, dale. Ajá, como flattery. Ok. Como hace las cosas más bonitas. Ok, es como, creo que sí, fíjate, tienes razón. Una palabra bastante cercana es la que Alex dijo, para el español es como cuentear. Yo creo que ustedes, los que están escuchando ahí, sabrán a qué me refiero. Y en efecto, ese es el sentimiento al que Pablo se está refiriendo. Las palabras lisonjeras, leo una definición, dice que son observaciones
Entonces, ¿cuál es la forma correcta de predicar? Predicar la palabra. Predicar la palabra verso por verso. Decir lo que ahí dice, cómo ahí lo dice, y la misma palabra de Dios, pura. A veces escuchamos algo en la calle o a veces leemos algo que puede ser palabras lisonjeras y nos esté atacando nuestra mente. O incluso a veces podemos ser nosotros los que cometemos ese error mientras le hablamos a otros sobre Jesús. Entonces, lo que debemos hacer para saber qué decir es leer la palabra. Porque si yo leo la palabra y sé lo que aquí dice, ya no necesito palabras lisonjeras. La protagonista se llama Vera Kadaeva. Es un nombre bien extraño porque ella es una persona, una mujer rusa que estuvo en uno de esos yo por mi Señor, sabiendo que ella pudo haber muerto o muchas otras personas pudieron haber muerto sin Jesús en su corazón. Y la historia continúa y nos da de verdad una historia impresionante de todos los soldados rusos que tuvieron acceso a una Biblia gracias a que ella se puso en acción. Se puso en peligro. Se puso en peligro y se puso en acción para compartir la palabra con todos estos soldados que estaban a punto de ir a la guerra. Bien, la pregunta 2 dice, vamos a la 3. Nos pregunta que cuál es la diferencia entre una daga y un sable. ¿Sabes la diferencia entre una daga y un sable? Ahí dice... Porque en la guerra nosotros ya necesitamos estar listos. Esa guerra. ¿Y cuáles son nuestras guerras? La guerra espiritual, donde se ven involucrados demonios, como lo hemos aprendido. Una enfermedad terminal es un tipo de guerra con la cual nosotros debemos estar bien preparados. Un problema legal. El ministerio es un lugar donde debemos estar preparados para pelear, para la guerra. Entonces, la práctica nos va a permitir estar preparados para la guerra. Y en este caso, por supuesto, es la práctica de la palabra de Dios. También se nos pregunta cuáles son algunas de las cualidades de la palabra de Dios. Nos puede mencionar unas 3 o 4 y tal vez vamos a compartir alguna definición sobre eso. Vaya, la palabra de Dios es infalible. Infalible. ¿Qué significa infalible? Que no tiene errores. La palabra de Dios no tiene ningún error.
¿Cuáles son los tipos de errores que a veces se han cuestionado y que por supuesto han tenido solución a lo largo de la historia? A veces hay personas que han dicho que tiene errores de fecha, o errores en la historia, o personas han dicho que hay errores en algunos nombres, Y edades. edades, profecías, y todos, absolutamente todos, han sido comprobados que la palabra de Dios es infalible, no tiene ningún error, ¿ok? Y se cumple al pie de la letra. ¿Sí? Entonces esa es una característica. Tenemos otra. Otra nos dice la verdad. Nos dice la verdad absoluta. ¿Qué significa eso? De que cualquier cosa que nosotros leamos en la Biblia es considerada una verdad por encima de cualquier otra verdad. Es una verdad absoluta. De hecho, el libro, el canon bíblico, ha sido utilizado también para varios estudios científicos, ¿sí? Donde los científicos se han basado como documento base para poder hacer ciertos estudios, ciertos descubrimientos, o ciertos, valga la redundancia, descubrimientos del pasado. Bueno, entonces tiene la verdad absoluta. ¿Qué otra? Es suficiente. Es suficiente. Es decir, que la revelación que está ahí es lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios. ¿Cuáles son las cosas que el hombre se ha desvivido por descubrir a lo largo de la historia? Son dos cosas. Lo que viene después de la muerte. La primera es el fin, Ajá. la muerte o el fin de los tiempos. Y la segunda, que la dijiste al revés, pero la segunda. ¿De verdad? ¿A propósito? No. El origen. Ya. El hombre se ha esmerado a lo largo de la historia en descubrir nuestros orígenes. Por eso es que hablan ellos de evolución. Y por eso es que el Big Bang, por eso es que hablan de reencarnación o de extraterrestres, porque el hombre se ha esmerado en saber de dónde viene y para dónde va, y está en la palabra, porque tenemos la revelación suficiente. Una última, te voy a decir, aquí las tenemos, te voy a decir que escojas cualquiera, la que más te guste. Tal vez podemos compartirla con Vaya. Vamos con autoritarismo. La palabra de Dios dice es autoritaria. Esa. ¿Ok? ¿Qué es autoritaria? Que Dios tiene la Que autoridad. porque Dios es el escritor, ¿verdad?, de puño y letra de ciertos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero por supuesto inspirada por Dios, significa estamos conociendo el corazón de Dios mientras leemos su palabra. Entonces, hermanos, les animo a que ustedes puedan deleitarse en la lectura de la palabra de Dios, que puedan diariamente leer la Biblia, resolver la guía, si a usted así le parece, leer libros afines y sobre todo ser como los del Tesalónica, ponerla en práctica, que genere un impacto en la vida de otras personas. Esa es la palabra de Dios que cambia los corazones de las gentes. Vamos a orar y espero, hermanos, que al igual que nosotros, ustedes también hayan sido alimentados en su devocional de este día. Y de nuevo, le animo a que mañana sea un nuevo día, comencemos si nos hemos detenido o continuemos fuerte estudiando la palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, te agradezco porque has sido bueno con nosotros. Te agradezco, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía y nos da herramientas para poder pelear en este mundo. Te pido por aquellas personas que están lidiando, Señor, con la lectura de tu palabra o con la oración o con algún pecado o con la vida en general, que tú tengas en control, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te ruego por aquellas peticiones que yo desconozco, pero tú sabes perfectamente lo que sucede en el corazón de cada uno y en la vida de cada uno. Gracias nuevamente, Padre, por manifestarte en nuestras vidas de formas que no podemos negar. Oramos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos poder estar con ustedes nuevamente y pues feliz inicio de semana. Buenas noches.